La memoria y los derechos de la mujer son dos ejes que atraviesan su trabajo y su vida. Es productora y realizadora audiovisual, investigadora y docente. Hoy en La Letra Chica nos acompaña Virginia Martínez. En general, las historias de los perdedores me parecen más atractivas, ¿no? Más humanas, que de pronto para un lector puede suscitar más identificación con una peripecia difícil, ¿no? Que las historias de vencedores son historias como más lejanas. La memoria audiovisual de este país es muy débil. Quizá otras memorias también son débiles, pero la audiovisual ciertamente que es débil. Entonces, es un trabajo que muchas veces no da grandes satisfacciones, porque no hay proporción entre lo que se busca y lo que se encuentra. Contrariamente a lo que se puede creer, la década del 60 y del inicio de los 60 fue una década de violencia de derecha importante, ¿no? Atentados, incluso, bueno, hubo una invasión a la universidad, que no fue un grupo de derecha, sino que fue la propia policía, pero digamos que había un ambiente de mucha agitación y de gran violencia. En este año, en el 76, hay una gran campaña internacional de denuncia a las torturas en Uruguay y en Argentina, en el exterior. Y yo veía el otro día un editorial, que es opinión, no es información, que el editorial, el título es El Show de Ginebra. Ginebra es Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eso no es un comunicado militar, eso es tu condimento propio, ¿verdad? Entonces, hubo de parte de los medios un plegarse. Lo más fuerte de todo eso es lo que decía al principio, que esas verdades caen como lápidas en la sociedad, porque Claro. no hay ninguna posibilidad de controvertirlas, ¿no? Los derechos, aún si están consagrados por las leyes, no son derechos conquistados para siempre, inamovibles. Entonces, los gobiernos seguramente le dan inflexión, pueden ocasionar retrocesos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, es un territorio siempre en disputa, eso también hay que decirlo. Por lo menos a mí, escribir me interesa no solamente para plantear documentos, sino para contar bien una historia y que esa historia tenga atención y atractivo para el lector. Entonces hay una parte de la forma que para mí es importante y en ese sentido puedo tocarme con lo del escritor de ficción, y otra parte para mí que en lo personal es interesante, que es lo de rescatar una historia que no sea conocida y dársela a conocer a otro. Así como no concebimos que haya lugares del país donde no haya escuela pública, salud pública, electricidad, conexión telefónica, lo mismo tiene que suceder con la televisión pública. No puede haber un lugar del país donde no haya acceso a la televisión pública por su función y porque es también un elemento fundamental de soberanía política, social y cultural. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Virginia Martínez, gracias por acompañarnos. Un placer, de verdad. Bueno. Contenta de estar acá. Bueno, es como estar de vuelta en algo que fue parte de tu vida. Sí, claro, muy importante. Claro. Ya vamos a hablar de eso, pero en general me gusta saber de dónde vienen las personas con las que converso. Sí. ¿Cómo es tu origen? ¿Sos montevideana? Soy montevideana, soy un producto de la clase media y la educación pública. Creo que nací en una familia de trabajadores, de empleados, mi padre y mi madre, en Pocitos, o sea que supongo que con ciertas aspiraciones como tiene la clase media, que siempre está un poco por encima de su bolsillo. Fui a la escuela pública, fui al liceo público, y bueno, de una década o de unas décadas agitadas, ¿no? Claro. Entré al liceo en el año 72. En las puertas de la dictadura. En las puertas de la dictadura, de una familia
de izquierda, pero sin gran militancia, pero donde el mundo entraba a la casa en el almuerzo, en las lecturas, en la música que se escuchaba. Eso es un poco Brasil y Escuela Brasil. Escuela Brasil, Escuela Grecia, Liceo Suárez. Qué lindo. Y después... Un circuito que lo conozco mucho. Que lo conoces. Y después entré al IPA. Yo quería estudiar teatro, pero bueno, mi referencia era el Galpón, pero no tenía edad todavía. Y cuando cumplí los 18 ya habían clausurado el Galpón. Claro. Entonces hice un poco de teatro con Alberto Restucia y después me inscribí para estudiar historia, ya en la época, en el 78, un año olvidable absolutamente, en un IPA que era un espanto de mediocridad, de tristeza. Tengo recuerdos como estudiante de esa época muy feos, la verdad. ¿Terminaste el IPA? Sí. Ya sí. sos profesora de historia. Soy profesora de historia. Durante bastante tiempo... Perdón, ¿y ejercés? No. No, casi no ejercí. Al principio teníamos un grupo y teníamos la idea de que era cierta la idea, de que teníamos muy mala preparación, entonces hicimos una especie de IPA paralelo con todos los profesores destituidos. Íbamos a la casa de Barrán y teníamos clase de Nacional, la casa de Nahum, de Universal, a la casa de Delía, de Germán Delía. Y después di clase, pero poco tiempo. Ganaba muy mal. Me acuerdo que el último año que di clase, daba clase en el nocturno y me volvía en taxi. Entonces, si las 3 veces por semana que iba me pagaba el taxi, ya no me rendía. Y se ve que en mi vocación... No era. No era. Igual de cualquier manera, como aspiraciones económicas, hacer teatro tampoco era muy atractivo. No, bueno. No ibas a resolver la vida por ahí. Ese es otro componente de la clase media, ¿no? Que tenés aspiraciones profesionales que están muy separadas del bolsillo, siempre. Sí, ¿no? claro. Esa es una parte que la entendí después, que yo no pensaba que lo que yo iba a estudiar era lo que iba a trabajar. Viste que es una cosa que muchas veces... Sí. Me gustaba, bueno, la historia, me sigue gustando. Y ahí, ¿cómo empezás con ese mundo de lo audiovisual? Porque, digo, yo sé que esto es como un mito, ¿no? Es un mito como que ahora quizás ha cambiado porque uno de repente ve por las calles esos camiones enormes que están grabando. Pero que antes como que el tema del audiovisual, el cine era algo que en Uruguay no existía. No, claro. Bueno, yo... No sé si es verdad, pero era como un mito. Es estrictamente cierto. Nadie había dirigido más que su ópera prima, ¿no? Que era la última a la vez. O sea, era como en la época que nosotros éramos chicos, la pareja que había ido a Europa. Claro, ¿no? Era una sola vez. Sí, sí. Bueno, esto era lo mismo. Era el momento en que vos mirabas los créditos de un video y conocías a todo el mundo. Yo trabajaba en una sociedad médica y daba clase y me vinculé a una productora que es SEMA, Centro de Medios Audiovisuales, que fue una productora muy activa en todo lo que tiene que ver con el video, que el video fue un poco el lugar del cine. Nosotros no teníamos cine, teníamos video, que estaban imágenes, estaba encuadre. Te estoy hablando de la prehistoria. Y nunca tuve ninguna formación, no había escuela de cine tampoco. O sea que yo no tengo formación y bueno, entré más a ese mundo por el lado de la investigación, de alguna forma poniendo en juego competencias, de la historia. Claro, que yo traía del lado de la investigación, de la escritura. Y después fui haciéndome también el trabajo de creación audiovisual siempre es colectivo, ¿no? Claro. Tenés el director de fotografía, el sonidista, el montajista, son todas personas con las que vos trabajás, y en mi caso eran fundamentales, lo han sido siempre por esa falta de formación. Me dijiste que vos entraste al liceo en un año antes de empezar la dictadura, que después incluso
y fuiste al IPA en ese periodo. Tu vocación de documentar también tiene que ver con ese momento histórico, aparte de haber estudiado historia o que Sí. eso te podía ayudar. Pues me imagino que eso de ir después de clase o antes de clase, no importa, Sí. a ver a Barrana, a ver a Delía, a estudiar otras cosas, a aprender más, es como empezar a investigar, a buscar información. Sí, yo creo que había algo de eso y había como una conciencia, por lo menos en mi grupo de amigos, ¿no? De que una buena formación histórica también era una actitud o complementaba una actitud de militancia y de oposición a la dictadura y además que teníamos pocas cosas para hacer. La calle era peligrosa, Sí. ¿no? Entonces nos reuníamos. No, capaz que la idea queda un poco de una juventud de mucha rigidez, que quizá lo fuera un poco, pero a nosotros nos encantaba estudiar, nos gustaba, teníamos grupos, nos apasionábamos, discutíamos, íbamos al cine. Entonces, bueno, en grupos que en general eran grupos chicos, ¿no? Porque tampoco hablabas con cualquiera, yo qué sé, la calle no era. Pero es como cierto hoy. que es un periodo ese donde efectivamente el debate, la conversación, o sea, el intercambio era uno de los grandes entretenimientos que tenían los jóvenes en ese momento, que no tenían otras herramientas como tienen hoy, que de repente les apuntan para otro lado. Sí, las discusiones eran, no sé, son los recuerdos que tengo, son los sábados de noche. Además, también otra cosa que lo miro en relación a ahora, poco consumo, ¿no? O sea, yo qué sé, bueno, alcohol no tomábamos muy poco, pero Sí. como que nos arreglábamos Claro. con menos en el sentido de, yo qué sé, una pizza al tacho en Tacén de repartir, rendía bastante para la noche, no tomábamos taxi, no sé, tengo esos recuerdos, no teníamos un mango tampoco. Sí, también, pero era otra forma. Hoy quizás hay otras ofertas Sí. y esas ofertas hacen que haya otro consumo y que para poder pasarla bien se necesitan más cosas. que Sí, antes. sí, O el momento histórico, yo también Sí. muchas veces, el otro día lo conversábamos con Butazzoni, de las horas que se pasaban en las discusiones antes de la dictadura, ¿no? En las asambleas, en las asambleas de la universidad, de los sindicatos, en todos lados, era horas y horas discutiendo, ¿no? Intercambiando. Y bueno, el periodo de la dictadura me da la sensación que fue eso que vos decías, ¿no? Juntarte con 3, 4 amigos o compañeros, o estudiar o conversar. Yo supongo que hubo otras adolescencias también, ¿no? No voy a hacer de esta que yo estoy contando la mayoritaria, porque hay gente que vivió la situación distinta, pero bueno, también en el círculo en el que yo me movía había, no sé, con compañeros que hice el IPA tenían familiares presos, entonces era como, bueno, una comunidad de mucha fraternidad y muy para adentro. Claro. Arrancás para el mundo audiovisual bueno, y ¿cómo ves hoy, después de toda tu experiencia y todo tu recorrido, algunas cosas vamos a conversar más adelante, la cantidad de herramientas que hoy existen para el mundo audiovisual? Porque antes era, no sé, pero capaz que tenía que ir a pedirle a Musitelli una cámara, no sé, para hacer algo. Sí, bueno, ahora también, Ahora pero también. es un pilar de la industria audiovisual uruguaya, ¿no? Mira, justo ahora estoy trabajando me pidieron que fuera jurado en Montevideo Filma y Montevideo Socio Audiovisual, y ya con eso te digo dos cosas. En aquella época no existía y ahora sí, fondos y políticas de promoción del audiovisual. No había formación y ahora sí, entonces son todas cosas que uno ve en el panorama de ahora. Y cuando veo los proyectos que se presentan, la primera cosa es que conozco a muy poca gente, no, o sea, conozco algunos nombres, pero ya hay 2 o 3 generaciones para abajo. Hay mucha variedad de propuestas temáticas y formales, o sea, hay, no sé, hay un sustento
que se hizo con todo ese otro trabajo. Entonces, para mí hay herramientas, hay líneas de narración. Es una lástima que la televisión pública no dé lugar a los realizadores o no haya como, ¿no? Que siga un poco separado, porque en todas partes la producción independiente es la parte más dinámica Sí, sí. Del audiovisual, pero creo que hemos cambiado para bien, muy para bien. Nos queda para mí la televisión, cambiar la televisión. Porque si yo tomo lo que recién me contabas, ¿no? De un momento de tu vida como era ese en el cual vos te juntabas con tus amigos, conversábamos, que es un momento que también yo pasé en esa media vida. No teníamos tanta exposición audiovisual. O sea, o íbamos al cine, Sí. o a veces alguna película en la televisión. Sí. Pero en realidad hoy me da la sensación como que... Es una cultura mucho más visual. Exactamente. Sí. ¿Por qué es eso? Sí. Bueno, lo que pasa es que para mí se ha cambiado todo, se han cambiado las pautas también de cómo consumimos, porque vos antes tenías el living organizado en torno a la tele, ¿no? Era, o sea, el mobiliario de la casa, eso hace mucho tiempo que pasó. El consumo lo tenés en la mano, y también se desacralizó ese consumo, porque se puede bajar, no estás leyendo, mirando un video, te bajás del ómnibus, dejás de hacerlo. O sea, hubo un cambio absoluto que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías, de la industria. Me parece que eso es lo más evidente, ¿no? Y fue cambiando también todos los lenguajes. Tampoco se hace más el periodismo escrito ahora por esto mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ha cambiado todo. Y vos has sido parte de todo ese proceso de cambio con una curiosidad, ¿no? Y es que es o era, no sé, un mundo de hombres. Sí. Y ahí tuviste que ir Sí. a dar la pelea. Sí, eso es otra cosa que para mí es un cambio. Fíjate que en la producción audiovisual, las mujeres, el lugar que tenían fundamentalmente era el de productoras, que era asimilable a secretarias o a las que hacen el trabajo esforzado para el trabajo de los hombres, ¿no? No había, no sé, no había sonidistas, no había mujeres que trabajaran como eléctricas, pocas camarógrafas, más bien de repente montajista ha sido un rol. Sí, maquilladora. Sí, maquilladora, montajista. Y eso también es otra cosa que ahora que me preguntás por los cambios es notorio, ¿verdad? Porque las mujeres de mi generación tenían una relación bastante deficiente con lo tecnológico, ¿no? No sabemos manejar una máquina o las mujeres jóvenes y no tan jóvenes, pero las que tienen otra formación no tienen ese problema. Es decir, su vínculo con la tecnología o con los fierros, como le dicen. Con los fierros es en paridad. Es en paridad. Sí, y eso no era así cuando yo empecé a trabajar. ¿Y te costó? Bueno, Digo, ¿te costó abrirte el espacio? Sí, creo que sí. Yo no sé si me di cuenta en ese momento, ¿eh? Tampoco voy a hacer ese síndrome que tienen muchas mujeres que dicen, yo nunca vi que me discriminaran. No es verdad eso, porque además lo que vos puedas sufrir de discriminación o de postergación no se da solo en el trabajo, se da porque vos venís con... Claro. No sé, tenés hijos, eso ya significa tu vínculo con el mundo laboral distinto, ¿no? Viste que está estudiado, las parejas Sí. se empiezan a distanciar en eso cuando aparece el hijo, porque mientras los dos no tienen responsabilidades de ese tipo, no es tan evidente. Yo creo que sí, que siempre las mujeres tenemos que pelear un poco... no sé, como que tenés que ser más inteligente. Me pasa incluso si me invitan a presentar un libro o algo, ¿viste? Yo tengo que estudiarlo, escribir, o sea, es como que hay una actitud que tenemos muchas veces de que tenemos que rendir,
que tenemos que demostrar que... Que todavía sí, lo decías en un video hoy, en la presentación, en un momento decía, los derechos que se consiguen no son para siempre. Sí, hay que estar como renovándolo. Sí. ¿Pensás que todavía la mujer tiene que seguir demostrando que...? Yo creo que sí, mucho menos, y además no en todas las áreas de la vida se cambia por igual, ¿no? Sí. O sea, todo lo que es las relaciones personales, el mundo familiar, los afectos, tienen unos tiempos y unos códigos que no es lo mismo que en el mundo laboral. Yo qué sé, yo como pienso también en mi concepción, no se trata solamente de ganar en el trabajo, sino de valorar el cuidado. El cuidado tiene que ser algo estimado socialmente, que vos te quedes con tus hijos o que los atiendas, que te hagas cargo de los mayores. Tiene que ser algo que se estime socialmente, no puede ser solamente el éxito profesional. Si no cambiamos eso, que está también en la base de las relaciones entre hombres y mujeres, y bueno, capaz que tenemos mujeres exitosas que reproducen modelos masculinos, que es lo que pasa muchas veces, sí, ¿no? Hace un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo, La Diaria publicó una nota en la cual hablaba de la participación en el Producto Bruto Interno de la mujer que hace tareas del hogar, que es muy alta, que no tiene valor y no tiene recompensa. Sí. Ni reconocimiento ni recompensa. Sí, y que no se podría de ninguna manera sostener y reproducir la fuerza de trabajo en la sociedad si no hubiera ese otro trabajo que se viste de algo que está mandatado por el afecto, que es natural y sobre todo que no tiene precio. Y cuando la gente lo tiene que salir a comprar en el mercado, ¿no? Está el abuelo enfermo y hay que contratar a alguien que se quede, o la madre se fracturó la cadera. Ahí te das cuenta lo que sale, sí. Lo que cuesta. Y que además sentís que no es el afecto que necesita no, de repente. Claro. Existe el techo de cristal, ese famoso. Existe el techo de cristal, sí señor. ¿Y sí. vos lo rompiste? Bueno, creo que sí. ¿Crees que sí? Creo que sí, creo que sí. ¿Por qué creías entonces que había que dedicar tu trabajo por eso todos estos motivos, a visualizar o visibilizar el papel de la mujer? Porque lo has hecho en muchos de tus trabajos. Sí, bueno, en parte por esto que estamos hablando, ¿no? Porque siempre las historias de las mujeres como que han sido subalternas. Entonces me parecía necesario, pero además porque no es solamente como una obligación. Me interesa, me gusta, claro. Me da... Ahí estamos precisamente. Ahí estamos, me resulta el siglo de las mujeres, atractivo. Claro, viste que uno no hace solamente las cosas como porque se siente predestinado históricamente a restituir. Algo de eso hay, pero después también hay un gusto por... Una curiosidad. Curiosidad. Claro. Sí, una cadena te va llevando, una historia a la otra, no sé. Sí. Flaco Invernici me dijo acá que cuando él estuvo en Jaque, creo que era así, sí. que él dejó el periodismo y lo dejé, dice, porque no era curioso. Claro. Es decir, y esto implica también cierta curiosidad. Mucha curiosidad. ¿Por qué fueron las cosas? ¿Cómo fueron? Sí, este es un libro que lo quiero mucho y que, no sé, es un libro que se ha vuelto a editar este año también, y que tuvo un origen en el periodismo. Fueron notas que fui publicando y un día me di cuenta que había un libro ahí. Y ahora estoy trabajando en una nueva serie, pero más tranquila, con menos apuro. Con menos apuro. Con menos apuro. Bueno, entonces si no te desapuro vamos a hacer una pausa. Dale, y después con vamos gusto. a hablar un poco de la memoria, de la otra parte, ¿no? Hablamos un poco de las mujeres, vamos a hablar un poco de la Bien. Ya seguimos conversando con Virginia Martínez.
Seguimos conversando en La Letra Chica con Virginia Martínez. Estábamos hablando de, del rol de las mujeres, de la lucha, no de la lucha, pero sí de ingresar a un mundo que era muy masculino y que, bueno, que ha ido cambiando. Pero todos los temas que aparece siempre, o que no, que aparece siempre no, pero que aparece mucho en tus trabajos, es el tema de la memoria, ¿no? Y bueno, yo te comenté que nuestra primera invitación la habíamos querido hacer para el 17 de abril, para hablar un poco también sobre esa investigación que vos habías hecho para escribir el libro de los fusilados de abril. De abril, los fusilados de abril. Pero bueno, pero la memoria aparece mucho. Sí. Yo ahí en el caso, hoy lo veo más como un trabajo que tiene que ver con la memoria. En algunos casos estaba también vinculado como a una ausencia de justicia, ¿no? Es el caso de cuando yo empecé a trabajar el libro sobre los asesinatos de los 8 obreros comunistas en el seccional 20 en el Paso Molino, que, bueno, era un crimen impune en ese momento y en este. Y en este. Y en este, lo sigue siendo. Entonces, pero bueno, con el paso del tiempo también la construcción empieza a ser más de la memoria, empieza a no tener la urgencia de la denuncia y es también más de la reflexión y del rescate de historias que, bueno, las explicaciones tienen que ver también a veces con cosas de la vida personal. Yo siempre he quedado como muy marcada por todo lo que fue la militancia en los derechos humanos, en concreto en la lucha por la amnistía y por los desaparecidos. Y eso me dio como, no sé, como una cierta ubicación, una forma de mirar el mundo, y ahí se cruza un poco claro. La memoria, ¿no? También tenías el libro sobre los crímenes de la dictadura, ¿no? El tiempo claro, de dictadura. Tiempos de dictadura. Sí, esto es una especie como en cierto sentido es una cronología, pero que trata de rescatar también hechos de la vida cotidiana, de la censura de la cultura, chistes de la época. O sea, este es un libro que, bueno, siempre me gusta porque es una referencia para mucha gente que estudia el período. Están los discursos de los militares, la propaganda de la dictadura. Bueno, la represión y la resistencia día a día. Viendo unas tantas cosas que has hecho, también has hecho muchas cosas sobre el Plan Cóndor. Sí. A nivel audiovisual. Sí. ¿No? Ahí no dirigiendo, pero sí en investigación. Trabajé en una película que es Los huérfanos del Cóndor, en otra que es sobre el Plan Cóndor estrictamente, pero ahí más haciendo, que es una cosa que me gusta mucho y que he tenido el privilegio de hacer, que es trabajar en producción y en investigación para documentales dirigidos por amigos que tienen mucho más talento que yo, entonces puedo aportar lo mío al trabajo de ellos. O sea, sos de las que cree que la comunicación tiene una responsabilidad en rescatar la memoria y en que... Bueno, no es la única, ¿no? Porque para mí, si yo lo pienso desde el lado de, no sé, de un medio, está bueno el equilibrio entre informar, entretener, pero sí, no se lo impondría a otra persona, pero yo creo claro. Que, bueno, tenemos que saber de dónde venimos, no por una cuestión de un mandato, o sea, no creo en el nunca más, por ejemplo, no creo que podamos evitar, lo vemos a diario, ¿no? Lo vemos en Colombia, en la Franja de Gaza, claro. Y después del genocidio y del Holocausto hubo otros. Entonces, a esta altura, con franqueza, claro. no puedo sostener que porque conocer el pasado nos va a garantizar. El hombre ha demostrado, y la mujer, que aprende poco, sí. Pero sí me parece que, bueno, que contribuye a generar
una conciencia crítica, y también lo veo que la gente que pasó por esas situaciones de violación a los derechos humanos por tener un compromiso, se merece que lo recordemos y que los tengamos presentes. Sí, yo una cosa que percibo además es que muchas veces, bueno, cuando te dicen, bueno, hay que dar vuelta a la página, seguir adelante, yo digo, en España siguen buscando, siguen investigando sobre la guerra, sobre la dictadura de Franco. Bueno, el recurso de dar vuelta a la página, que acá fue inmediatamente posterior a la salida de la dictadura, que tuvo a Sanguinetti como un abanderado, pero esa bandera la llevaban muchos, no es nada original, ¿no? Porque siempre que ha pasado por situaciones de este tipo, los estados tienden a olvidar. Fíjate que todavía Francia ahora está tratando de reconocer lo que hizo en Argelia, Claro. ¿no? Entonces, no hay forma de dar vuelta a la página. Nunca se va a dar vuelta a la página, porque todas las generaciones tienen algo para preguntarle al pasado, cosas distintas, ¿no? Como la historia de tu familia. Vos no le preguntan igual los hijos a los padres que los nietos a los abuelos. Es verdad. Le preguntan otras cosas, pero es una ingenuidad del poder también pensar que se puede dar vuelta a la página. Y ahora lo ves en España, ¿no? Y están haciendo las mismas excavaciones que en América Latina, y están apareciendo los huesos de los fusilados clandestinos, está apareciendo las iniciativas de memoria histórica. Es así. Los libros, las películas. Los libros, las películas, O sea, sí. no se puede meter, no se puede hacer una cuarentena con el pasado. Está bien. ¿Y crees que el Estado uruguayo tiene una deuda con ese pasado reciente? Sí, yo creo que el Estado uruguayo ha hecho poco. No todos los gobiernos hicieron lo mismo, ¿no? Hubo gobiernos que fueron garantía de impunidad y de olvido, porque la impunidad y el olvido están relacionados, ¿no? Sí. Si yo no te voy a juzgar, tengo que olvidar, porque no puedo estar recordando. Y durante mucho tiempo hubo, no solamente que no se juzgó, se permitió que los responsables siguieran haciendo carrera, que ascendieran en el Estado, que no se supiera quiénes eran. Después, bueno, el gobierno del Frente Amplio cambió en algo, no en todo, tampoco. Y bueno, ahora estamos con esta situación de que como que si todo se resolviera con el encuentro de los cuerpos, que no es poco, pero que no es lo único. Pero no es lo único. Porque la verdad con la justicia y la memoria no es como... Son tres cosas que están ligadas. No te podés servir de la mesa solamente el platito de la verdad y dejar el de la justicia de lado. O sea, hay que ir a los tres. De cualquier manera da la sensación que en todos estos ejemplos que estábamos hablando, como que la justicia en algún momento se siente en la necesidad de tomarlo, ¿no? Bueno, acá nosotros como para cerrar tuvimos una situación muy decisiva que fue la sentencia Hellman. Claro. La sentencia de la Corte Interamericana le dijo al Estado uruguayo: no pueden esgrimir más la ley de caducidad como un argumento para no investigar, porque la ley de caducidad no tiene ningún valor en la legislación internacional, en la doctrina, o sea, no tiene valor. Y les dijo, tienen que crear un instrumento idóneo para investigar estos crímenes. Y demoró, pero se creó la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad y bueno, se ha movido. No llegué a leerlo, pero vi que por estos días había aparecido por ahí la voluntad de Cabildo Abierto de restituir la ley. Sí, ahora parecería como que dijeron que no, que la van a descartar esa iniciativa. Pero había aparecido. Sí. Habían los senadores de Cabildo Abierto querían restablecer la ley. Hablaste de investigación recién, ¿no? Sí. Eso ha sido uno de tus trabajos más importantes. O dentro de tus trabajos ha sido algo muy importante, ¿no? La investigación. Es lo que más, yo creo que es mi fuerte, más que otras. Y es lo que más me gusta. Me
me doy cuenta que me interesa, me engancho, la paso bien. Porque también te digo esto de engancharse y pasarla bien para que, insisto en que no sea todo como una especie de gran super yo. No, ¿viste? Qué gran mujer, que muy investiga. No, ¿te gusta? Me gusta, me divierto. Sí, claro. Me entusiasmo cuando descubro algo. Tiene esa parte. Pero, sin embargo, la investigación en Uruguay, por lo menos a nivel periodístico, es algo que no es muy común o que no hay mucha. Seguramente tiene mucho que ver con aspectos económicos, ¿no? Sí. Porque, digo, hay que destinarle mucho tiempo. Claro. ¿No? Yo siempre en estos casos he tenido la suerte de poder hacerlo en forma independiente. Por ejemplo, antes incluso había algo que estaba bueno, que dentro de los fondos concursables se destinaba, los del Ministerio de Educación, destinaban una parte a proyectos de investigación. Y para mí, yo me presenté 2 veces y gané 2 veces y hice la investigación de los rusos de San Javier y después la investigación de la historia de la familia Barret, que no hubiera podido hacerla. O sea, claro, hay una cuestión económica, pero a mí eso, por ejemplo, me permitió ir a Brasil, ir a Paraguay, de repente hasta tener alguien que te pudiera asistir en tareas como relevamiento de prensa. O sea, hay que dedicar tiempo y el tiempo hay que pagarlo. Porque yo muchas veces dicen, no, porque en Uruguay no hay periodismo de investigación. Y muchas veces siempre el argumento que por lo menos que yo siento es, bueno, no hay dinero para destinarle a un equipo. Estoy tratando de acordarme, no me puedo acordar qué película es, que ya vieja, que es yo no sé si no es sobre el caso de Watergate, que hay un equipo de periodistas que se dedican, son como 7, 8, solo a esa investigación. Claro. Días y días y meses, solo a eso. Bueno, hasta encontrar un nicho que hace explotar, pero claro, hay un diario atrás, no sé, New York Times o cuál es, sí, que tiene dinero como para que tener ese equipo ahí trabajando. Claro. Igual, viste que yo pienso que los periodistas y un poco y algunos artistas son gente muy empecinada, ¿no? Claro, y siguen, como además yo siempre cuando tenía estudiantes les decía, si ustedes van a hacer un guión de un documental o algo, tienen que pensar bien el tema, porque ese tema va a convivir contigo mucho tiempo. Es verdad. Entonces vos te decís, ya yo me quiero poner a estudiar, no sé, los hospitales psiquiátricos. Bueno, está bien, pero mirá que durante un par de años y quizá más vas a estar conviviendo con esa realidad, o la trata, o... Sí, la que te metas. En la que te metas. Sí. O las barras de fútbol. O la barra de fútbol, claro. o lo que sea, lo que sea. Ahí está uno de... Ahí está, ese La vida es tempestad. Ese es, bueno, este es un ejemplo de lo que te decía, es la historia de la familia Barret. Rafael es el abuelo, escritor. Alex es su único hijo, que fue militar, comunista, profesor de matemáticas. Y Soledad, una familia, paraguaya, que llegó exiliada acá en los años 60 y que la secuestran en el 62 en la calle y le tajean los muslos con esvásticas, cuando la quieren obligar a que dé vivas a Hitler y muerte a Fidel, y ella se niega. Es una historia que la ponía como el ejemplo de la importancia que tiene también tener un apoyo para la investigación. Sí, en aquel momento fue un caso muy sonado, ¿no? Sí. Yo tengo la idea de sentir eso, como que apareció y que se empezó a hablar de que había bandas fascistas. Es que fue muy poco tiempo después que ejecutaron a Eichmann, que lo habían secuestrado, el criminal nazi, que lo habían secuestrado en Argentina y lo habían llevado a Israel. Ella no fue la única. En ese momento, en el invierno del 62, fueron unos cuantos casos. Pero ella se transformó en un caso que ocupó. Mirás hasta la tele, eso cuando me enteré que en una de las veces que la llevaron al juzgado estaba la tele filmando y que no haya archivo de eso. Y usaban los rollos para arriba. Claro. Pero tuvo una gran cobertura de prensa, además, una chica bonita, muy joven.
Los ojos de Zaffaroni eran otro tema. Sí, sí, lindo. Ese es un documental que trabajamos con un colega y amigo que es Gonzalo Arijón. Y después, bueno, tuvimos la suerte de conocer a Mariana mucho tiempo después de la película, porque cuando nosotros hicimos la película no fue posible. Y es una película que me gusta porque se ha exhibido muchísimo, muchísimo, en muchos contextos distintos y bueno, y fue una película un poco reñida al principio porque no cayó muy bien, como la historia no tenía final feliz Claro. en ese momento, entonces... Pero no cayó muy bien en que en el público... En abuelas, claro. en abuelas, en gente que trabajaba en organizaciones de derechos humanos, porque me acuerdo también una opinión que nos dio Eduardo Galeano, que nos dijo que no ayudaba a la lucha. Como que, bueno, nosotros por primera vez un caso ponía en cuestionamiento que el hecho de que vos conocieras la verdad sobre tus orígenes no era una varita mágica que te transformaba. Claro. Entonces, ella, como en ese momento había elegido quedarse con la familia de apropiadores y no tener contacto con su familia biológica, entonces, bueno, nos decían como que lo nuestro era un mensaje pesimista, que era en realidad, estabas mostrando la magnitud del daño, ¿no? Claro. Mucho tiempo después conocimos a Mariana, me acuerdo que nos dio una cita en un café en Buenos Aires y nos contó cómo había sido la primera vez que ella entró al cine en una sala, el Cine Cosmos, en Buenos Aires, que era una sala de documentales, y la rabia que le dio, y después la había visto otra vez más, ya con tiempo, con distancia. Sí, y que bueno, tenía otra mirada, sí. No fue la única vez que te pasó que de repente un trabajo hecho mostrara una realidad que hay gente que no le gusta. Sí, también me pasó un poco mira, esta Mariana, un poco me pasó también con Los Fusilados de Abril. Yo me acuerdo que hubo... Sí, porque yo, cuando hice la investigación empecé a entrevistar a dirigentes, o que en ese momento podían ser dirigentes del Partido Comunista o ex, para preguntarles por qué nunca habían presentado como organización política una denuncia ante la justicia, porque realmente la magnitud de la agresión, no solamente del asesinato de los 8 comunistas, sino de la agresión a una organización política como el Partido Comunista, legal, y que no hubiera habido una denuncia, y eso en mucha gente no cayó bien. Fue una pregunta, de las preguntas incómodas que hace la gente. Que uno hace y que de repente no tiene, ni siquiera lo pretende hacer para incomodar, simplemente para saber. Es que tenés que preguntarlo y querés saberlo. Es cierto que en ese momento, bueno, la visión de la justicia era otra cosa, pero bueno, yo como pregunté también después de la dictadura por qué no se había hecho. ¿Por qué no se había hecho? Sí, pero uno sabe que pasan, que yo qué sé. Has tenido la posibilidad de trabajar por muchos lados, ¿no? Y me apuntaban acá que en algún momento te sorprendiste por ver a ácratas en lenguaje que ni siquiera podías identificar. Sí. Sí. No sé qué grafía es, pero me encantó. Sí, ha circulado esa película entre muchos medios en España, anarquistas. Sí, está bueno eso. Por eso yo pienso que todo lo que son los trabajos documentales, también la ficción, porque el otro día oí al director de Garage Olimpo hablar, pero los trabajos documentales están buenos por todas las apropiaciones posteriores, que no es solamente cuando lo pasás en la sala, claro, o cuando lo pasa la tele, ¿no? Es lo que le sirve después a un docente, lo que puede ser en un grupo, no sé, social, y tienen larga vida.
A mí me da la sensación como que las plataformas nos han acercado más a los documentales. Sí, bueno, es que el documental es un género que tiene un vigor en cuanto a los temas, a la estética. Yo qué sé, realmente tiene una vida. Es el género para mí que se ha renovado más. Que se ha renovado más. Sí. Yo sin me doy cuenta duda. que incluso además están, digo, bueno, obviamente cuando empieza a aparecer algo que empieza a funcionar, como que se le busca, ahora viste que ya no se dice más que te dé renta, ahora es monetizar. La palabra. Y bueno, sí. Ahora se monetizan las Sí, cosas. sí. Pero como que Y es, cuando se echa la gente se la desvincula. se la desvincula, exactamente. Sí. Pero como que es un género que se ha empezado a comercializar. Bueno, empecemos a buscar personajes sobre el que podamos hacer Sí. documentales porque eso vende. Claro, ¿no? sí, sí. Antes de irnos a la pausa, en algún momento por ahí vi que habías dedicado un trabajo a Hugo Cores. El de los Barret. El de los Barret. ¿Quiénes fueron? ¿Qué figuras así podemos encontrar en tu vida que son referentes? Pues supongo que Hugo, si le dedicabas un trabajo, Sí, lo era. sí, Hugo fue un referente. Fue un amigo, una persona que admiré como intelectual, como militante. Sí. Bueno, otra persona que para mí tuvo una gran influencia y que fue también una gran amiga, que es Luz Ibarburu, de Recaño, que es una madre, una de las fundadoras de Madres de Desaparecidos, con quien milité y tuve una inmensa amistad, porque tenía todo lo bueno de la madre sin los defectos de la madre, ¿no? Porque no era mi madre, Porque no si era no tu se los madre. hubiera visto. Y bueno, más antes, una persona que tuvo gran influencia en mí también fue Alberto Restucia. Es verdad que me dijiste que con el que Sí, hiciste teatro. sí, bueno, lecturas, viste, formas de ver las cosas. Sí, son personas que me han... Hablaste de televisión pública. Sí. Y vos tuviste mucha vinculación con la televisión pública. Así que vamos a hacer una pausa y Dale. vamos a hablar de eso. Porque, entre otras cosas, dijiste, bueno, falta la pata de la televisión pública para que haya más producción. De eso vamos a hablar en un instante. Seguimos conversando con Virginia Martínez. Hablamos de su idea de luchar por las mujeres, por los derechos de las mujeres. Hablamos de la memoria y en algún momento hablamos de la televisión pública. Y este es un tema que seguramente te debe apasionar mucho, porque cuando hablábamos de romper el famoso techo de cristal, sos una mujer que estuvo al frente de los 2 canales públicos que hay en este país. O sea, en sus orígenes estuviste aquí, en TV Ciudad, y después un periodo en Canal 5, en TNU. Canal 5. En TNU. ¿Qué lugar, qué fue lo que sentiste cuando tuviste esas experiencias? ¿Qué es lo que falta por hacer y por qué, sobre todo a TNU, ¿no? Que Sí. es un canal nacional, Sí. le falta para tener un cierto impacto social? Para mí, lo que falta es una política pública para que ese canal sea un canal digno, que se vea bien, que tenga presencia en todo el país. Y eso nunca, o sea, es un canal que nació con problemas ya, desde el momento que
bueno, sabrás la historia, Sí, sí. el hecho de los propios equipos que quedaron varados en la aduana durante 7 años, iba a ser el primer canal, y terminó siendo el último. Y bueno, no ha habido una, o sea, siempre estuvo dentro del reparto político, pero como en el último lugar. Entonces, un canal que nunca se le dio, nunca se invirtió en él, y que nunca tuvo independencia. Creo que estoy hablando de todos los periodos, ¿eh? Sí, está claro, sí, sí. Entonces, en la medida que, bueno, el cargo del director o directora es un cargo de confianza, donde no tenés ninguna forma digamos, de protección o de respaldo social o técnico. Tú tuviste muchos enfrentamientos, incluso por intentar cambiar y mejorar el canal, tuviste muchas presiones. Muchísimas. De todos lados. Muchísimas. Pero yo creo que no es, bueno, yo las tuve, pero porque, hubo un momento en donde nosotros, para mejorar la programación, fuimos contra el sistema de arrendamiento de espacio, Claro. que es lo que el Canal 5 ha vivido toda la vida. Entonces eso era meter el dedo en la llaga. Pero no importa si fui yo o quien sea, porque yo siempre trato de sacarle, no hay una voluntad talentosísima que pueda cambiar una estructura productiva, porque un canal es una fábrica. Claro. Es una fábrica de información, de sueños, de entretenimiento, pero tiene, ¿no?, su sistema de producción industrial. Y eso, bueno, lo podés cambiar vos. Entonces siempre para mí yo lo vi como un lugar de utopía y de frustración. Y para todos los directores o directoras, no sé, pero es un debe que tenemos nosotros. Bueno, ahora estamos retrocediendo, ¿no? Pero la ley de servicio de comunicación audiovisual debería haber terminado con una ley sobre televisión pública. O sea, ese proceso de empezar a hacer legislación sobre la televisión pública, cómo se financia, cómo se decide su programación. Claro. Hay modelos como de repente, no sé, en Francia o en Inglaterra. Sí, y también en algunos lugares de América Latina, y también modelos que podrían ser propios. Pero lo cierto es que a nadie le ha importado. Esto es más pequeño, y ha logrado, no sé, mantener un estándar de lenguaje técnico, es una institución más nueva, pero yo empecé a estudiar comunicación en La Plata y iba a mi tema de tesis era Canal 5 entre Andebu y el Estado. Y siempre anduvo ahí, entre Andebu y el Estado. Uno que la ignoraba y otro que la relegaba. Claro. Uno que trataba de que no levantara cabeza. Que no levantara cabeza. Era una competencia. Claro. Y el otro que nunca entendió cuál era su función, ¿no? Claro. Sí, ha sido así. Incluso yo ahora estaba estudiando, durante la dictadura hubo un proyecto de ley de medios, porque los militares le dieron importancia a la comunicación. Pero no tocaron la televisión pública, la televisión privada. En realidad los negocios de la televisión privada se entendieron bien. O sea, han sido muy poderosas las familias que han estado al frente, han logrado surcar en momentos difíciles sin que nadie les tocara Sin que nadie les tocara. Y ahora, aparentemente, algunos aspectos que podían molestarlos los están cambiando. Y bueno, están presionando para cambiarlos. Y sí, todo lo que es los límites a la concentración, y eso han sido levantados. Hablando de afuera de la política, ¿habría un espacio en la televisión para hacer ficción, para ser productor realmente de contenidos? ¿En la televisión pública? Sí. Yo creo Pero que eso se necesita dinero. Se necesita, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay.
y para muchas cosas. Yo me acuerdo cuando se empezó a discutir todo el debate, no sé, te digo lo más importante, una de las fiestas populares más grandes que tiene el país, que es el carnaval, ¿no? ¿Quién financia al carnaval? El Estado. Desde el teatro de verano, la plaza de comidas, la publicidad que le pone para... Entonces, ¿no tenés una materia para tenerlo acá o en el o en la televisión nacional? Bueno, lo mismo, yo me acuerdo cuando TV Ciudad y TNU empezaron a poner dinero en una línea del ICAU, del Instituto del Audiovisual, para ficción. Y la gente se sacaba ese premio y quedaba contentísima, pero después se enteraban que la ficción esa o el documental tenía que exhibirse en esta pantalla y en la de Canal 5 ya no le gustaba, porque querían ir a la televisión privada, claro. Que también ha sido un poco el tránsito que han hecho muchos conductores, ¿verdad? Les va bien, fíjate lo que es la línea, les va bien y se van a la televisión privada. Y después les va mal y en el ocaso vuelven a la televisión pública. No es simpático lo que digo, pero es así. Pero es así. ¿Tenés ilusiones de que esto cambie o es un poco también como lo que me decías hoy de tantas otras cosas? Bueno, lo que ya no se ha conseguido va a ser muy difícil. No, yo creo que sí. Yo creo que si el Frente Amplio ganara nuevamente, ¿cambiaría su mirada sobre la televisión pública? Tengo muchas dudas. Porque nunca No. O sea, el Frente puso dinero en la televisión pública, en Canal 5 estoy hablando, las administraciones, pero en lo sustancial, en el estatuto de la televisión pública, en la sociedad y en sus mecanismos de producción y en las diferencias internas entre los trabajadores, categorías de gente que gana bien y gente que no gana bien, que todo eso quedó intacto, esa es la verdad. Ahí es donde yo digo que la voluntad de quien vaya fuera Invernizzi, va más allá de la voluntad de los directores, si no hay un proyecto nacional para la televisión. En el canal tenía mucho más poder algunos productores privados que los directores. Eso es así. Para terminar, ¿estás en postproducción? Terminamos ahora un trabajo que se llama Mentiras Armadas, que es un trabajo que hice para la institución, dentro del trabajo que hago como coordinadora del sitio de memoria, que aborda lo que fue el operativo del Chalet Susi, que es una operación mediática de la dictadura que secuestró gente en Buenos Aires y la hizo aparecer acá como recién detenidos. Y a partir de ahí abordamos un aspecto que me interesa mucho, que es el de cómo fue posible eso desde el punto de vista de los dispositivos de comunicación, cómo los medios, qué rol jugaron los medios, el periodismo, la prensa escrita, la televisión, para que esa verdad fuera impuesta sin impugnación en la sociedad. Qué lindo tema. Sí, lo lanzamos a las redes, se puede ver, se llama Mentiras Armadas, en YouTube. Trabajamos el tema de la censura y la publicidad, la propaganda, también, y ha tenido muchas visitas y una buena receptividad. Virginia, fue un gusto que nos acompañaras lo hoy. Mismo. Hemos aprendido bastante contigo. Gracias, me gustó la invitación y estar en esta casa. Bueno, me alegró mucho. Nosotros nos encontramos el próximo lunes con un nuevo programa de La Letra Chica y el otro viernes con la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado.